Ahora sí. Grabando, clase número 6, nivelación Gabriela Zambrano. Estamos hablando de qué ha pasado con relación al texto. Cuénteme. Ok, bueno, he trabajado un poquito el texto hasta la acción número 9. Y hice mi tarea. Hice mi investigación. Bueno, encontré un documento sin nombre, porque no tiene nombre, pero bien bueno, en donde habla demasiado, o sea, habla sobre las técnicas de memorización, o sea, sobre demasiadas técnicas de memorización. Y también busqué la de datos inverosímiles de Ramón Zapata. Bueno, voy a empezar por esa porque es la que tengo más fresca. Por la de Ramón Sampaio. Sí. Ok, ¿quieres que te la recuerde? O sea, No, te voy a decir lo que me quedó. ok. Ok, mira. Él dividía los datos en dos, en datos puros y datos secuenciales. Los datos secuenciales son fáciles o sea, son una secuencia y por tanto son más fáciles de memorizar que los datos puros como o sea, números de teléfono, entre otros. Coño, este señor me dijo que llegaba a las 5 y está llegando ahorita muy mal. Ajá. Vaya que. Ajá. Bueno, entonces, con esos datos puros, lo que hacía era imaginarse cosas inverosímiles, cosas que no tienen sentido o que son muy abstractas para poder llevar ese dato a la memoria a largo plazo. Pero por lo menos di hola, Juan. Ajá. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, bueno, con esas similitudes. Con esas cosas inverosímiles, así, o sea, se facilitaba el proceso de memoria a largo plazo. Y luego, déjame aquí que lo abro. Entonces, bueno, para mí, en lo personal, yo es que eso me sirve, pero para cuando hay un texto como por ejemplo Edipo Rey, que es una cosa durísima y yo no, o sea, lo tengo que leer muy despacito, entenderlo, comprenderlo, asimilarlo, ¿no? Y buscarle una imagen inverosímil en mi cabeza que pueda fijar el contenido. Pero bueno. Te pregunto, ese comentario que acabas de hacer me hace pensar que, que tienes como cierto respeto y distancia con ese tipo de teatro y que actoralmente entonces te condicionaría en cuestiones como de facilidad de aproximación hacia él, o son sencillamente Sí, ideas o que... sea, sí, obviamente es más fácil aproximarme a un teatro más realista o más próximo a mí y a lo que conozco que a un teatro griego. Pero no, Es mucho más difícil. pero Pero no eso no crees... quiere decir que le tenga rechazo. Eso no quiere decir que le tenga rechazo, sino que me funcionaría, o sea, lo que quiero decir es que me funcionaría muchísimo más porque podría, en cuestiones de grabarme el texto, utilizar esa técnica. Ok. Y si yo te digo a ti que de repente te tocaría hacer el personaje de alguien que habla en un lenguaje extraño, que ni siquiera es un castellano, sino que es una comunicación tipo por jerigonzas y códigos indescifrables incluso, ¿a ti eso no te parece que podría ser
tan interesante o tan Sí, atractivo como hacer un texto claro que realista sí. tipo el antes de la cena. Sí, Porque, sí, porque, sí. porque a mí lo que me parece es que de alguna u otra manera hay que empezar como a flexibilizar el criterio que tiene que ver con cómo uno ve el teatro de época, el teatro que tiene esa forma de hablar que no tiene nada que ver con la forma de hablar que uno tiene, porque inconscientemente esa creencia que uno se hace sobre ese tipo de actuación, de interpretación sobre ese tipo de textos, eh, eh, te condiciona y te hace y te prejuicia, te predispone. O sea, lo que me llama la atención y te quiero dejar para que lo pienses y lo reflexiones es esa cosa que tiene que ver con ese suspiro que hacemos los actores cuando hay algo que de repente no se parece a lo que nosotros consideramos como sencillo, como simple, porque de alguna manera eso puede ser el principio de un obstáculo para nuestro trabajo. No sé si me explico, si me agarras la onda, porque a mí lo que me gustaría es que tú llegas un momento en que cualquier cosa que tengas enfrente para ti sea normal desde el punto de vista de interpretación, o sea, que seas una actriz permeable. ¿Qué hay que Ok. hacer? Esto tiene un lenguaje que es un poco rudo, pero que no esté esa cosa en la gesticulación en donde tú delatas que es burda y complicado, porque eso de alguna manera te predispone. Y a mí me gustaría que tú seas más fresca y más fluida desde ese punto de vista. O sea, de que si te ofrecen o te llegasen a ofrecer un teatro que de repente no tenga, o un personaje que de repente no tenga los códigos que normalmente entran en esa cosa tradicional que nosotros preferimos, tú tengas como una disposición y una actitud, porque es que a nosotros nos leen continuamente. Cuando tú vas para una entrevista con un director y el director te dice, bueno, es que tendrías entonces que hacer tal y tal cosa, y tú le pones una cara como de, ¿sabes? Está bien, lo voy a hacer. O sea, a lo mejor respondes positivamente con el lenguaje, pero Sí, pero corporalmente el dices corporalmente otra no. cosa. Y eso hace que tengan una visión de ti de alguna manera predispuesta con relación porque acuérdate que nosotros como actores siempre tenemos dos o tres que están optando por el mismo trabajo que uno. Entonces el deber ser mío como instructor, como tu profesor de actuación, es decirte que eso tú también lo tienes que cuidar. O sea, no solamente tienes que aprender a interpretar, sino que te tienes que aprender a manejar, porque yo no me puedo dar cuenta de que para ti eso es complicado. Tú me tienes que hacer entender a mí que eso forma parte del oficio y punto. Y bueno, y si tengo que trabajar un poco más porque hay cosas que a uno le cuestan más o menos, pues lo haré. Pero que yo no vea que hay una imposibilidad. Ok, Y dicho esto, cierro ese punto. Continúa. ok, ya va. Imposible. Ok, lo otro básico para empezar a memorizar un texto es que es muy importante pues que nos encontremos, primero que realicemos un circuito de relajación y de concentración para que pues las ideas puedan entrar con mayor apertura Muy y bien. quedarse, ¿verdad? Más en nosotros. Y luego, pues, está, bueno, la comprensión del texto, la primera lectura, eh,
bueno, la técnica de el recitar el texto, el decir, creo que Peter Brook, corrígeme si no, Ujú. el que dice, el que hace lo de la técnica de decir el texto con sus propias palabras. Bueno, lo que pasa es que la técnica de decir el texto con sus propias palabras viene un poco de la internalización de lo que quiere decir. Y eso tiene un tallo stanislavskiano. Ya. ¿Ok? O sea, Stanislavski siempre dentro de la sistematización, dentro de los consejos que le dio al actor, era que tratara de agarrar la escena e improvisarla desde su manera, desde su entendimiento, y que luego esa improvisación fuera como poco a poco evolucionando y acercándose a la realidad que ofrece el texto, porque no es lo mismo una interpretación de ese texto desde tu realidad a que tú poco a poco te vayas aproximando a la realidad del personaje en el texto. Por eso es que todo lo que tiene que ver con el trabajo de la improvisación siempre se ha trabajado, y eso lo trabaja Stanislavski, y por supuesto todos sus discípulos, Chekhov, Meissner, Stella Adler, Uta Hagen, el mismo Lee Strasberg, hizo mucho eso. Entonces, claro, Brook seguramente dentro de sus técnicas de trabajo para el actor recoge a Stanislavski como una estrategia para acercarse al trabajo del texto. O sea, el texto, la mejor manera de comprenderlo es fusionándose con él. Es decir, tratando de interpretarlo desde el conocimiento que tiene el actor. ¿Qué Sobre el pasa? texto. Eso no se puede quedar en un primer término. ¿Por qué? Porque si eso se queda en un primer término, tú corres con el riesgo de que ese Claro. texto se versione hacia tu conveniencia. Y tú lo que tienes que hacer es Claro. abrir la puerta por tu interpretación, pero luego eso tiene que irse poco a poco nutriendo de lo que verdaderamente el texto dice y Es el texto. significa, que ese es el verdadero trabajo del actor, interpretar ese texto y ese personaje. ¿Ok? Lo otro es como una metodología para llegar a. ¿Ok? Bueno, durante ese camino, pues, yo me topé con el de, evidentemente, Repite eso, cuando por favor. estudies, Repite que se te entrecortó. durante el camino de memorización del texto, pues yo me topé con eso. O sea, me topé con esto de decir el texto, o sea, con tus propias palabras. Pero, ¿qué pasa? Que no sé, no sé si fue de ti o fue de otra persona, pero era como que, pero ese no es el texto, pero ese no es el texto. O sea, como que venía a mí como que esa idea de que eso no es justo lo que me acabas de decir. Entonces, por ejemplo, lo decía y volvía al texto y decía, no, dice esto, corrige esta palabra. ¿Me entiendes? Entonces volvía y corregía la palabra y volvía a fijar, volvía a repetir el texto desde el inicio Ok. para poder ir fijando las palabras Que tiene el correctas en texto. el texto. O sea, Exacto. sí, porque no iba, por ejemplo, ella dice, cónchale, ahorita es que acabo de llegar. Entonces, yo decía, vengo llegando, ahorita es que estoy llegando, acabo de llegar, ¿qué dice? Voy a texto, leo otra vez el texto y comienzo desde el principio. Ok. Porque eso me ayudaba como más a memorizar. Está muy bien. Sin embargo, tengo algo que acotarte con relación a eso que me estás diciendo. Un actor, cuando hace su proceso de acercamiento a el texto, es importante que sin cambiar la esencia y el sentido del texto, pueda negociar con relación a ciertas palabras. Hay ciertas palabras que a veces aparecen en los textos
que no caben en la boca del actor, que al actor le cuesta mucho decir. Y siempre existe como que se detienen allí porque, oye, esta bendita palabra. Y muchos directores tenemos la licencia para el actor de decirles, entonces busca una palabra que signifique lo mismo, pero que en tu boca sea mucho más fácil de desarrollar, de expulsar. Eso no le faltaría el respeto en ningún sentido al autor, porque tú no estás cambiando totalmente. Es como que si tradujeras en cierta forma la obra. Eso es como que yo me molestara porque mi obra no se diga en español, sino que se diga en ruso. ¿Y qué pasa cuando tú buscas un sinónimo en el mismo idioma, pero estás diciendo lo mismo? Entonces, creo que sí hay que flexibilizar un poco porque hay palabras que claro, a menos de que tenga que ver con una métrica, como ocurre con la interpretación del teatro en verso, que hay un juego rítmico de la métrica. Y allí, oye, sí es verdad que tienes que aprenderte como si te estuvieses aprendiendo una canción. Porque cuando tú te aprendes una canción, si tú cantas, por ejemplo, una canción ochentosa, ¿verdad? Tú cantas Giordano, Días de junio, comienza. Con la brisa de la tarde, vuelvo a entrar en ese instante. Si eso tú te lo aprendes con la música, toda la vida, a largo plazo, tú vas a tener con la brisa de la tarde, vuelvo a entrar en ese instante. Es igual que te aprendas la métrica de Lorca en Bodas de Sangre. Cisne redondo en el río, ojo de las catedrales, alba fingida en las hojas hoy, no podrán escaparse. Una vez que tú te aprendes ese juego rítmico, el cerebro hace ¡pap! Y ves, pero cuando es prosa, sí hay un poco la libertad de que tú puedas trabajar con la palabra en boca, es decir, esa cosa de, oye, no me sale la palabra, es que no, yo la busco y no la encuentro. Exacto, yo soy muy rígida en eso, o sea, muy exigente conmigo misma, entonces digo, me equivoqué otra vez. No, pero, o sea, no dije la palabra que era, me equivoqué otra vez. Pero yo te pregunto, ¿de qué te sirve ser tan exigente contigo mismo? ¿De qué te ha servido con relación a eso? No, o sea, nada, porque después era lo que te venía a contar. Ajá. Nada, porque después, al final sí me sé la historia, porque lo que yo hice fue agarrar las imágenes, ¿ves? O sea, como que asociar las imágenes a mi cabeza y yo dije, voy a comprobar que me sé el texto. Entonces dije, voy a anotar lo que sucede en el texto sin decir lo que sucede, o sea, sin decir el texto. Y entonces hice como una secuencia y entonces yo me sé el texto. Entonces no, como que no hay problema si pasa esto o lo otro, porque igualito sabes lo que está pasando en la escena en ese momento. Ok. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. Quiero regalarte una opción que aprendí hace poco. Tú sabes, la aprendí hace poquito. Tú sabes que yo toda la vida le he aplicado a los actores que trabajan conmigo el 10 veces, porque yo siempre he pensado que repetir un texto, por ejemplo, un grupo de líneas, 10 veces, hacen que haya un alto porcentaje de memorización de ese texto. Okay. Pero en estos días, tú sabes que yo estoy haciendo un curso, primero hice el curso del Círculo de la Vida, que fue cuando les enseñé el yo me amo, y ahorita estoy haciendo
el perdón profundo. Y en el perdón profundo, las afirmaciones y el perdón deben hacerse 35 veces escritas y 35 veces pronunciadas. ¿Por qué? Porque eso produce el número 70. Y el número 70 se asocia con el número 7. Y el número 7 tiene una significación desde el punto de vista de la convicción muy fuerte. Héctor, que es actor, me cuenta que cuando él hizo Las Criadas de Jean Genet, él estudió el texto de Las Criadas a partir de la técnica de convicción de la afirmación. ¿Ok? Porque cuando tú haces afirmación o perdón, desde el número 7, trabajas con 35 y 35 pronunciadas. Entonces él me dice que él se aprendió el texto completo de Las Criadas de esa obra en esa metodología y que fue perfecto porque él dice que no solamente se aprendió el texto, sino que hubo como una especie de compromiso desde el punto de vista como de energético con relación al texto, que a él le pareció maravilloso y que desde allí él utiliza esa técnica para aprender texto cuando le toca. Entonces, yo lo voy a empezar a usar porque me parece que puede ser interesante, sobre todo para los monólogos. Puede ser interesante hacerse como una especie como de bloques, y esos bloques aplicarles el 35 veces escrito y el 35 veces dicho, a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor cuando vas por la escritura número 15, ya sabes. Pero bueno, sería chévere, siempre es bueno como probar cosas, sobre todo cuando se te van descubriendo. ¿Qué me interesa a mí antes de que sigas hablándome de esta clase? Oh, ya. Ok, a mí me interesa esta clase que tú me digas qué es lo que quieres hacer con el texto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú lo quieres hacer Iba, mira. completo? ¿Tú quieres hacer Lo quiero hacer completo, pero lo vamos a hacer completo, o sea, completo en la parte 2. ¿Por qué? Porque me di cuenta, porque memorizando el texto, tal, no sé qué, y en el quehacer de la semana, que no, o sea, como que no, yo decía, quiero que me entre una línea más, no me entra una línea más. Entonces, yo no tengo prisa porque me entra otra línea más, no importa, porque igualito al final el resultado va a ser más rico y al final el resultado, o sea, el monólogo, si lo grabo, lo hago, o sea, qué sé yo, lo hago para un casting o lo tengo ahí guardado y, ¿sabes? Y va a ser un material más como, mucho más nutrido que si lo hago ahorita, o sea, porque yo me sé 8, como te dije, me sé 8 acciones. ¿Qué puedo hacer? O sea, Y esas 8 a lo mejor la acciones, semana que viene. perdón, esas 8 acciones están representadas en cuántas líneas. O sea, el monólogo, sí, eso Déjame verlo en la computadora porque es que siempre lo veo en el es que teléfono. eso es importante porque normalmente cuando uno hace las divisiones por líneas, tú puedes ver en cuántas sesiones puedes trabajar tanto la mesa como la puesta en escena. Bueno, 13, 14, 15, 16. 10, bueno, 15 15. líneas. Ok. Entonces fíjate tú, ¿qué es lo que yo te propongo? Te propongo que hagas una división de 15 líneas por cada parte. Ok, ya que comenzaste o sea, ya que tú misma hiciste una medición de cuántas te pudiste aprender en una semana, ok,
haz ese trabajo. Agarra el texto y divídelo en 15 líneas, 15 líneas, 15 líneas, 15 líneas para ver cuántas partes te da. Hazlo ahorita. Déjame ver. Y te aconsejo que le coloques parte 1, las cuentas, las 15 líneas, parte 2, 15 líneas, parte 3, porque eso necesito tenerlo así dividido. Uno, chica, uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Parte 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Claro, pero esta 15 no puede terminar aquí y son 1, 2, 3, 18. Parte 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Parte 5. 5 partes, Mario. Ay, maravilloso. Buenísimo, porque 5 partes son 5 clases. Entonces, trabajemos vamos a trabajar, bueno, ya de hecho, la primera parte la tenemos adelantada en cierta forma. ¿Por qué? Porque se hicieron la división de las unidades de acción, ¿ok? ¿Cuántas unidades de acción hay en todo el monólogo aproximadamente? Bueno, hay 25. Un vuelo de pájaro. Hay 25, pero tú sabes que algunas son 25.1, 22.3, entonces Sí, bueno. lo sé. Entonces, fíjate, lo que deberíamos hacer es, como en esta clase hicimos como una especie de organización. Déjame irme un momentito acá para decirte cuáles son los objetivos. Se hará... Oh, ya va. Registro Gabriela. Ok. El día de hoy, nuestro objetivo es decidir qué se hará con el texto de antes de la cena. Y a partir de allí, se realiza una división por bloques para el trabajo de mesa y puesta en escena. Ok. Entonces, ya eso lo hicimos. Ya hicimos la división, ya se decidió qué se va a hacer. Ahora tenemos que plantearnos entonces el cronograma de trabajo. En el cronograma de trabajo podemos hacer, yo diría que podemos ahorita aprovechar estos 20 minutos, 30, porque vamos a tomar 10 minutos más por el tiempito que tuvimos antes de conectarnos, y hacer trabajo de mesa de las primeras 15 líneas. De manera que en la próxima clase hacemos puesta en escena de las 15 líneas que ya tú tendrás más memorizadas, ¿ok? Porque tienes el trabajo de mesa realizado hoy. Claro. Entonces, hacemos
trabajo de mesa hoy, puesta en escena siguiente clase y trabajo de mesa de la siguiente parte. Y en la siguiente clase hacemos lo mismo y así vamos, ¿ok? Yo pienso que con esta distribución que estamos haciendo, no vale la pena hacer ningún tipo de muestra en la finalización de la parte 1 de la nivelación. Ah, bueno, no, o sea, yo lo decía porque tú me lo dijiste, yo dije, bueno, cualquier cosa lo dividimos en dos, pero si no, no hace falta. Yo pienso que perfectamente podemos hacer, tomamos estas dos clases que quedan, la 7 y la 8, para trabajar primera y segunda parte, y luego tomamos clase 1, clase 2 y clase 3 de la segunda parte para terminar de hacer, con lo cual después de la clase 3 podemos lanzar una muestra interna con nuestros amigos. Y ahí lo que hacemos es que proseguimos entonces, porque igualito la nivelación es general. claro. O sea, no es como inamovible, no es terca. ¿Ok? Entonces hacemos eso. Vamos a hacer vamos con el trabajo de mesa entonces, a iniciar el trabajo de mesa de esta primera parte. ¿En qué consiste el trabajo de mesa? ¿Qué sabes tú sobre un trabajo de mesa? Bueno, una lectura en donde el director va dando algunas primeras pautas y que tienes que ir anotando según lo que leí. O sea, como donde tienes que ir como ya de cierta forma entendiendo una parte el texto e ir anotando de una las acotaciones que haga el director. Ok, eso es muy cierto lo que dices. A eso habría que agregar que el actor tiene una participación activa en la mesa. Es decir, el actor tiene que decirle al director lo que él también ha pensado y ha creído sobre su proceso en solitario. ¿Por qué? Porque ese es el momento. El director escucha y abre en el momento de la mesa porque aún no ha cerrado su plan de trabajo para la puesta en escena. Entonces, es susceptible a las propuestas del actor. Por lo que el actor no puede ir a un trabajo de mesa únicamente a oír lo que el director quiere y lo que el director dice. También el actor debe acompañar ese proceso con su aporte. Si el actor no tiene nada que aportar, que a veces ocurre mucho, que yo hago trabajos de mesa con actores que no dicen nada, porque nada más que están esperando que el director diga qué es lo que hay que hacer, eso pasa y es viable. Eso no quiere decir que esos actores sean unos mediocres. Sencillamente, bueno, no sé, están demasiado maravillados con el director. Entonces diga usted lo que usted quiera. Pero sí me he conseguido actores que dicen, o yo mismo lo he hecho. Yo he dicho, oye, disculpa un momento, fulana, yo trabajando en la casa, viendo tal cosa, a mí me gustaría que el personaje pueda tener esta visión de qué tal, papá. Y el director ahí recibe y inmediatamente dice, bueno, déjame ver si esto funciona, lo voy a anotar para que cuando hagamos puesta en escena lo probemos, porque no quisiera lanzarme sin probarlo. Acuérdate que todos los directores son o sea, si no prueban, no les funciona, porque no es lo mismo lo que se ve en la cabeza que lo que se ve en el escenario. Son dos cosas totalmente distintas. Siempre uno tiene que probar. Es igual como cuando tú le muestras al director el vestuario y se lo muestras en el gancho de la ropa. Mira, esta es la camisa que me quiero poner. No te puedo decir si está bien o está mal. Póntela y muéstrate y yo te veo. A ver cómo eso furula. ¿Ok? Me acordé de Furulla. ¿Te acuerdas de Furulla?
de Gabriela. No, no de Fluye. Ah, de Gabriel Fluye, ya me acordé. Ok. Ok. Está linda. Ajá. Entonces, vamos entonces con la primera parte. Dice, la acotación evidentemente no forma parte propiamente de la acción, sin embargo ella apoya, ¿no? Que dice que son las 8 p.m., la sala del apartamento de Marta, aunque está decorado con esmero, luce desordenado, se escucha tan solo proveniente de una de las habitaciones interiores el sonido de las teclas de un tablero de computación, que eso es lo que indica que la presencia de Alfredo, tras el sonido de llaves, se abre la puerta que comunica con el pasillo exterior y entra Marta. Viene muy agobiada, trae una sombrilla, un abrigo, una enorme cartera, carpetas, cuadernos y un fajo de papeles. Mientras deposita las cosas en diferentes lugares, los cuadernos, papeles sobre la mesa del comedor, comienza. Entonces, antes de que comiences con la lectura, a mí como director me embargan varias imágenes que me gustaría que tú trabajaras con ellas mientras que haces esto que vas a hacer. Una cosa muy clara es que ella viene con, hay como una condición que está allí, que es el agobio. Está agobiada. Sin embargo, ese agobio es un agobio que yo lo puedo entender de mil maneras. O sea, yo te puedo preguntar a ti, Gabriela, ¿qué entiendes tú por agobio? Y tú me vas a dar a mí una explicación sobre lo que tú entiendes. Sin embargo, esa explicación que tú entiendes de agobio, es posible que en el momento en que sea corpo expresada, no sea suficiente, por lo que yo voy a necesitar que tú trabajes con complementos que hagan que ese agobio sea muchísimo más perceptible para el espectador, que es quien va a tomar decisiones con relación a esa acción. Entonces, la primera pregunta mía es, para Gabriela Zambrano, ¿qué es el agobio? El agobio No, ¿qué es el agobio? No. ¿Qué es en Marta. sentirse agobiada? Ah, sentirme agobiada. Yo, Claro, lo que tú... coño, lo tener que, mil vainas encima y no, o sea, como que no procesarlas, lo que tengo, lo que termino de, o sea, tengo muchas cosas que hacer y no puedo y no tengo tiempo y bueno, eso. y eso en qué, o sea, eso cómo, ¿a qué se parece eso? A nivel de una imagen tangible, que tú me digas, oye Mario, yo pienso en eso. Coño, tengo muchas cosas encima y no hallo por dónde empezar a organizarlas. O sea, tengo mucha ropa encima, por ejemplo en invierno, coño, tengo la bufanda, los guantes, el gorro, la vaina, y no sé, coño, me puedo agobiar porque no sé por dónde empezar a quitarme toda la ropa cuando llego a la casa, por ejemplo. Ok, y el agobio tuyo está lleno de qué emociones subyacentes. Es decir, cuando tú estás agobiada, ¿qué te pasa? Me Te, frustro. ajá, y la frustración que te produce desde el punto de vista de expresión de la frustración. ¿Qué te pone? Te pone callada, te pone nostálgica, te dan ganas de llorar, tiras Tengo las, ganas de llorar. te tiras las vainas porque te tienes arrechera, hay como una lucha interna, o sea, quiero que me expliques eso. No, mira, me dan ganas de llorar o me tiro y no hago nada. O sea, empiezo a llorar y digo, y hablo todo lo que tengo que hablar y después estoy así, toda cansada Ok. coño, ¿y por dónde empiezo? O de una, cuando ya, o sea, cuando es mucho más fuerte, pues me tiro. O sea, literal, es como,
Ya, por donde, o sea, como que me rindo. Ajá, ajá, eso está chévere, eso de me rindo está chévere porque eso tiene una connotación muy directa con respecto a lo que tú actualmente puedes como reconstruirle a Marta, ¿no? Ujú. Que Marta podría estar en estado de rendición, de que ya no puedo más, y eso es interesante. Ahora, desde el punto de vista físico, ¿cómo podríamos nosotros pensar en proyectar esa rendición, ese cansancio? O sea, ¿qué podría ser un signo tangible desde el punto de vista físico Yo, del el personaje? pelo, el pelo, por ejemplo, Ajá. las ojeras. Ok, ¿puedes anotarme eso, por favor? Puedes hacer una lista de porque esto te va a servir cuando vayas a hacer el aspecto físico del personaje. Fíjate que ya lo estás armando. El pelo, bueno, o sea, así como que no me peino, bueno, yo no me peino dentro de, o sea, sucio, porque evidentemente, bueno, no hay champú, es muy X. O sea, otras cosas que me imagino yo del personaje y además no tengo tiempo nunca de arreglarme, entonces, bueno, lo que pasa es que mi pelo es muy liso, pero, Gabriela, Gabriela, te voy a sugerir algo. Cuando tú vayas a hacer una explicación de lo que tú piensas de tu personaje, no te subestimes en contar lo que tú quieres contar. Porque ok, fíjate, ok. tú me estabas ahorita hablando del personaje y me dijiste, o X. No, es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando con el director, tú tienes que decirle al director lo que tú crees, porque ese material a él le va a servir o para incluir o para desechar. Yo no puedo desechar una X, porque una X es una ecuación que es igual a incógnita. Yo necesito una XMC al cuadrado es igual a la solución soluto solvente y ya, y me explicó qué pasa. Bueno, Porque si no, entonces el yo tengo que pelo de sucio, desordenado, que tiene, exacto, que no le ha dado tiempo de, que no le ha, ya, que no le ha dado tiempo de arreglarse. Ok, Y bueno, no sé, a lo mejor como un gancho de estos como de peluquería, ok. ¿sabes? Que se Una usa. gancheta. Me lo imaginé así como que eso, como una gancheta así. Y bueno, lo que está, el pelo, bueno, ajá, ya. Y las ojeras. Cuando Las dijiste, ojeras, cuando dijiste, bueno, porque no hay champú X, no, o no tienen, ajá, ¿a qué te querías referir exactamente? coño, porque en Venezuela el champú está caro y Marta, o sea, trabaja ella sola. Alfredo no trabaja. Eso quiere decir que tú estás de una vez por todas pensando en la nacionalidad del personaje y el país en el que vive, ¿cierto? Ok, Sí. ok, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ok, ahora bien, es importante que em, también pienses en qué pasa desde el punto de vista fisiológico. Es decir, cómo fisiológicamente tú podrías tomar una decisión con relación a la manera en que ese agobio se representa en el cuerpo del personaje. Ujú. ¿A qué podríamos estarnos, o sea, cómo podríamos determinar su,
su agobio desde el punto de vista clínico, por ejemplo. Le duele el oído, tiene una irritación en los ojos, tiene inflamadas las encías, le duele la cabeza, tiene a lo mejor un furúnculo debajo de uno de los brazos o en la zona genital. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso puede conectarte a ti con una imagen que te conduzca a tener un comportamiento un poco complementario con relación al concepto del agobio. Tiene lumbago. Buenísimo. Buenísimo. Pero eso, ojo, eso no quiere decir que eso tenga que expresarse de manera obvia. Es decir, que tú andes en escena, ¡ay! No, sino que constituya una riqueza interna que se relacione con ese cansancio y con eso que el personaje tiene. ¿Ok? Entonces, buenísimo, porque fíjate tú todo lo que ya hemos construido para el trabajo de mesa y además ha venido de ti. El director te ha dejado hablar. Claro, porque porque no puedo, dice que tienes la conexión baja, porque no puedo dejar el texto y no reconocer el personaje y no, o sea, porque aparte de como diré el texto, pues viene la situación de ella. Entonces, el imaginarme la situación de ella para mí es inevitable. Claro, Para mí. porque además tú eres una intérprete. Se te Y pegó. todo intérprete debe tener una zona de creatividad. Debes tener un juicio creativo sobre lo que haces. ¿Qué pasa? Que si tú ese juicio creativo no lo tomas en cuenta, entonces quien te va a armar el personaje y quien va a hacer que tengas, que hagas lo que vayas a hacer es el director o un compañero o alguien que te diga, yo creo que tu personaje debería ser así, así, asado. Y la primera que tiene que tener esos criterios eres tú, que eso es lo que a mí me interesa que tú comprendas hoy de cómo es la posición del actor frente al trabajo de mesa. Es decir, el actor frente al trabajo de mesa debe llevar una visión sobre su personaje. Okay. Para que esa bueno, visión... también Ajá. la complementé el director, le diga que sí, sí o sí no. No, también usa lentes. Usa lentes porque en un momento dado le dificulta leer alguno de los trabajos, entonces se pone los lentes, o se baja o se sube los lentes, eso todavía, o se baja o se sube los lentes o sea, puede como que ir mejor. Por eso digo, usa lentes. Ok, perfecto. Está muy bien. Anota eso. ¿Qué es lo primero que hace Marta? ¿Qué es lo primero que hace cuando habla, cuando dice el texto? No cuando acciona de que abre la puerta con la llave y entra le dice Alfredo, Ok, o sea, lo llama. ok. Coño, Entonces ya. lo primero que habría que hacer es ubicar desde el punto de vista espacial dónde está Alfredo. ¿Por qué? Porque la actriz tiene que saber hacia dónde está llamando, hacia dónde pretende que la voz viaje para que sea escuchada. Esa conciencia tiene que estar. Entonces tú tienes que tener claro siempre eso en el momento, sobre todo en que llegues a la puesta en escena. O sea, el día que tú llegues a la puesta en escena, el director te tiene que informar dónde desde el punto de vista de la narrativa está ubicado el personaje al que tú le hablas, pero que no está presente en escena. De manera de que tu energía vaya hacia ese lugar. Yo ahorita, por ejemplo, imagino que Alfredo está en la cocina, yo estoy en la sala.
Entonces, con esto no quiero decir que únicamente yo voy a siempre, cada vez que me refiera a Alfredo, mirándose la cocina. ¡Alfredo! No, pero sí tengo que estar consciente de que él está allí, porque mientras que hablo con él, yo estoy conectado con la cocina. ¿Me explico? Entonces, eso es una cosa importante que tú tienes que tener claro, ¿no? Creo que en esta primera parte del texto, en estas primeras 15 líneas, lo más importante es este asunto que tiene que ver con la proxemia, es decir, el acercamiento que ella tiene con él, aunque él no esté en escena. Es como lo fundamental, porque fíjate que eso después, eso queda durante todo el monólogo, pero si no lo tienes, no lo consigues desde el principio, estás perdida. Sí. Ok, entonces, vamos a leer las 15 líneas. ¿Hasta dónde llega esta primera parte? Dímelo para... Ya te voy a decir. Ya. Voy a meterme acá. Llega hasta... humano. ¿Dispararle a otro ser humano? No. No. Llega hasta... Ahora el arma está en manos de los malandros que te la quitaron. Ahora el arma está, ok. Lo que te la quitaron, ok. Esa es la primera parte, ok. Uy, ya va. Pues. Segunda parte. Ok. ¿Dónde termina esta segunda parte, porfa? Ya te digo. Es que la puse con comentarios. Estos muchachos no saben ni escribir. Ok. Hay una parte que es más larga que la otra, que creo que es la 4. Perdón, repíteme eso que no te copié. Que hay una parte que es más larga, que es la más larga de todas, que creo que es la 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No sé si son 15 líneas. ¿Cuándo termina la tercera parte? En descongelarse. Okay. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La cuarta parte termina en... Con eso no iba a dejar de ser hombre. Ok. Perfecto. Y ya lo... Quinta parte. Ok. Leemos primera parte, porfa, para escucharte. Trata de hacer una lectura cercana a lo que entiendes sobre el sentido de la obra. O sea, no es una lectura plana, es una lectura activa. Okay. Para yo poder entonces hacer una evaluación de si lo que hemos hablado del agobio y de todos estos detalles que hemos hablado se está escuchando por lo menos en la lectura de la obra. Okay. Acción. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿Estás ahí? ¿Qué has hecho? ¿Y los perros les diste comida? ¡Ah! Mira el estado en que está la casa. Alfredo, yo salí a las 5 de la mañana y ahora es que estoy llegando. Si yo no limpio, tú eres incapaz de hacerlo. ¿Hiciste comida? Seguro que no te has despegado de ese aparato durante todo el día. Si lo usaras para algo útil, deberías salir a la calle y trabajar así como yo. Esta mañana cuando salí había una manifestación de vecinos. Protestaban por la invasión de los terrenos municipales.
Con gusto me hubiera quedado manifestando yo también. Tú deberías haber ido a protestar. ¿Pero qué vas a estar protestando tú? Si por eso fue que te botaron de la policía. Yo no me explico cómo a un policía se le puede quitar el arma de reglamento. ¡Te lo dejaste quitar! Yo no tengo valor para dispararle a otro ser humano. No, ni para eso ni para nada. En el diccionario dice que valor es sinónimo de valentía y de precio. Pero yo no creo que tú tengas ninguna de esas dos cosas. Ahora, perdón. No es cuestión de dispararle o no a otro ser humano. Es que si eres policía tienes que disparar. Para eso te dan el arma, para que la uses. Ahora el arma está en manos de los malandros que te la quitaron. Ok, bien. Entonces, sugerencias respecto a esta lectura. Ocurre algo con el color de tu voz. ¿Ok? Tú tienes una voz aguda. Esa voz aguda tiene que ser trabajada. ¿Por qué? Porque esa voz aguda, tal cual, en la manera en que tú fraseas, te da una postura fresca. Lo que uno oye es Pero yo no me oigo. claro, pero eso es lo que uno oye. Claro, claro. ¿Ves? O sea, tú tienes una voz aguda que además cuando entonas hay como una melodiosa manera de decir. Y creo que Marta no está vinculada con esa sensación. Sí, Debes trabajar eso. ¿Y cómo creo yo que tú puedes trabajar eso? Tú tienes que trabajar con una imagen. ¿Para qué? Para que esa imagen te dé la pesadumbre que tiene ese personaje cuando habla. La gente cuando normalmente tiene ese tipo de hastíos, no es en principio como presentación del personaje, no es dinámica. Es decir, no es como volátil, es como más asentada. Todo es como más denso, como más espeso. Yo pienso que una imagen que te puede ayudar, ¿a ti te gusta tomar avena? sí. Y tú misma te haces la avena cuando te la tomas. Tú sabes que la avena cuando tú la empiezas a hervir, que ella empieza a cocerse, cuando el agua se le seca, se pone como un masacote, se pone muy babosa, ¿no? Y es como, y entonces tú la agarras con la cuchara y la echas y es como una cosa como pesada, ¡plá! No, yo pienso que esa imagen de la avena aglutinada te puede funcionar desde el punto de vista de que cuando estés haciendo la lectura hagas un ejercicio de identificación con esa materia. Porque eso te va a dar una cosa, ¿ves? Porque lo otro es como una limonada con hielo. La consistencia de tu Alfredo, chico, pero Alfredo, ay, es como, ¿ves? Marta tiene, o sea, tiene más, claro, entiendo. Entonces, a lo mejor, si tú consigues el otro lado de tu voz, que a lo mejor puede ser chirriosa, puede ser desagradable, con esa misma agudeza que ella tiene, pero que sea una cosa que tú dices, ay, Dios mío, esa mujer, que, ay, no. O es eso, o es una cosa más grave, más tu voz ubicada en el resonador del pecho. Alfredo, una cosa como más para abajo, como más, ¿ves?
Eso podría... Más de que fuma. Exacto, puede ser una voz además cansada. Tu voz, como es una voz muy lírica, da algo primaveral, no da una cosa, agreste, ¿ok? Entonces trata Okay. de irte por allí en este trabajo de mesa para que eso te suene muchísimo más pastoso, más avena pesada, ¿ok? Ok. Bien, con eso terminamos entonces. Anotado. Nos vemos dentro de un rato y, y empieza entonces a leer tu segunda parte para ver qué más hay allá que puedas traerme para el trabajo de mesa, que me puedas decir tú a mí, esto creo que es así y no al revés. Vale. Nos vemos. Nos Bye. vemos ahora.